Entonces, oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. El día de hoy nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Y por medio de la palabra de hoy, queremos recibir tu consolación y tu poder para poder continuar nuestras vidas cristianas durante esta semana. Hay espíritus nuevos que recientemente han sido salvos en tu iglesia. Ayúdalos para que sigan creciendo. Hoy aprenderemos sobre las fiestas que tú has escrito en la Biblia. Ayúdanos para que podamos entender bien. Sabemos muy bien que el fin del siglo está muy cerca. Y durante estos tiempos queremos estar más despiertos y queremos que nuestros corazones no estén en el mundo. En otros salones se está predicando tus palabras. Abre los corazones de cada persona que estén oyendo tu palabra para que el Evangelio pueda ser sembrado en sus corazones. Todo te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Levíticos 23. Desde hoy, por algunas semanas, vamos a aprender sobre Levíticos 23. Desde el versículo 1 y 2, versículo 1 y 2. Les voy a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 4. Leamos juntos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dios pidió a los israelitas que tengan estas fiestas solemnes de Jehová. Si vemos en la pantalla, aquí aparecen las 7 fiestas solemnes de Jehová. Las fiestas lo hacen para alegrarse, para divertirse. ¿Saben cuáles son? Es bueno que lo tengamos memorizados. Aquí primero aparece Pascua. Desde la Pascua existen 7 fiestas y estos 3 fiestas que están subrayados, estos aún lo hacen hoy en día los israelitas. Pascua, fiesta de Pentecostés y fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos. Cada uno de las fiestas aquí lo hacen en diferentes meses del año. En total hay 7. Leamos desde el 1 hasta 7 en nuestros propios idiomas. Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de los primicias,
fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación, fiesta de los tabernáculos. Una vez más, Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de los primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación y fiesta de los tabernáculos. Tenemos que tenerlos memorizados. Como sabemos, todas las cosas que aparecen en la Biblia nos indican hacia Jesús. Sobre la venida de Jesús, sobre su pasado, su presente y su segunda venida. Levítico capítulo 23 nos dice sobre estas fiestas solemnes que son muy importantes y también indican a Jesús. Veamos versículo 5. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y versículo 6. Leamos juntos. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. La fiesta del pan sin levadura lo hacen en 7 días. Y versículo 10. Les voy a leer. Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Primicia de los primeros frutos. Esto lo hacen en el mes enero. Y esto lo hacen en el tercer día después del día de reposo. Versículo 5 se trata sobre la Pascua, desde 6 a 8. Y aquí, si vemos capítulo 23, versículo 6. Aquí cuentan desde las fiestas de las primicias. Aquí dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y desde versículo 15 se trata sobre la fiesta de Pentecostés. Y desde versículo 24 habla del mes de julio. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al sol de trompetas y una santa convocación. Esto es fiesta de las trompetas. Y versículo 26 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y el último, fiesta de los tabernáculos, lo hablan en el versículo 34. Sabemos que la Biblia es un libro muy difícil. Digamos que ustedes leyeron Levítico capítulo 23 sin saber nada sobre las fiestas, entonces estarían confundidos. Por eso hoy aprenderemos para que cuando lean Levítico puedan entender mejor.
Primero Pascua, después fiesta de los panes sin levadura y después fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación, fiesta de los tabernáculos. Entonces, si vemos aquí, en Colosenses 2, 16 a 17 aparece un versículo que dice así, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que han de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el Nuevo Testamento, aquí quiere decir que lo importante no es que hagamos estas fiestas, pero lo importante es que sepamos por qué hacen estas fiestas. Aquí dice que estas fiestas solo son sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, estos 7 fiestas solemnes representan a Jesús, a Jesucristo. Es la sombra para representarlo. La Pascua tiene relación con Jesús. La fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación, fiesta de los tabernáculos, todo tiene que ver con Jesús. Por eso tenemos que saber muy bien a cada una de estas fiestas. Hoy aprenderemos sobre la Pascua, el primero. ¿Todos conocemos el comienzo de la Pascua? Busquemos Éxodo 12. Éxodo 12:11. Leamos juntos. Y no comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. El comienzo de la Pascua aparece en Éxodo capítulo 12. Por 400 años los israelitas vivían en Egipto como esclavos. Y hubo las 10 plagas, y el último plaga se trataba sobre la muerte del primogénito. ¿Y cómo podían deshacer de la muerte? Para evitar la muerte, Dios pidió que pongan sangre en sus puertas. Y en versículo 13 del capítulo 12 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí aparece la Pascua. La Pascua significa que Dios pasaba cuando veía la sangre. Podían evitar la muerte por la sangre. Esto es lo que indica la Pascua, la muerte de Jesús. Cómo derramó su sangre en la cruz. Eso es lo que representa la Pascua. Por su sangre ahora pudimos evitar la segunda muerte, que es el infierno. Por eso cuando vemos la Pascua, recordamos a la muerte de Jesús. Si vemos 1 Corintios 5:7,
Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua es la muerte de Cristo. Y aquí, fiesta de los panes sin levadura significa al entierro de Jesús. Este día representa cómo Cristo fue sepultado, y fiesta de las primicias es la resurrección de Jesús. Entonces estos tres, muerte, entierro y su resurrección, son los principales. Primero vamos a aprender lo básico. ¿De qué representan cada uno? Todos sabemos que el nacimiento de Jesús no fue durante Navidad. Muchos dicen que la Navidad fue el nacimiento de Jesús, pero en la Biblia no nos dijo la fecha del nacimiento de Jesús, solamente nos indica la fecha de su muerte. Él murió el 14 de enero durante la Pascua. ¿Y cuándo resucitó? Durante fiesta de los primicias. Por eso es que comenzaron la fiesta de las primicias desde su resurrección. Y después llega el Cristo sepultado. Jesús murió durante la Pascua, 14 de enero, fue un viernes. Y Él resucitó el domingo. O sea, después del día de reposo que es el sábado. Por eso la Biblia nos indica la fecha de su muerte y su resurrección. Resucitó en los días primicias. Entonces, estos tres lo tenemos que tener memorizados el día de hoy. Pascua, fiesta de pan sin levadura y fiesta de las primicias. Entonces regresemos a la Pascua, a Éxodos capítulo 12. Hoy, si tienen tiempo, después del sermón, cuando regresen a sus casas, pueden leer Éxodo capítulo 12. Leamos juntos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Pascua, les dije que era enero. Que representa la muerte de Jesús. Y enero es el mes del comienzo nuevo. Quiere decir que por la muerte de Jesús nosotros también comenzamos de nuevo, renacimos. Este mundo, la humanidad también, la historia se divide entre antes de que Cristo llegara y después de que Él llegara. Entonces, después de que fuimos salvos, desde el día que fuimos salvos, nuestra vida se cuenta de nuevo.
En 2 Corintios 5:17 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sabemos que cuando llega diciembre, el final de diciembre decimos feliz año nuevo. La Pascua también es un comienzo nuevo. La Pascua es uno de los eventos más grandes e importantes para los israelitas, porque es la muerte de Jesús. Porque por su sangre nosotros pudimos tener un comienzo nuevo. Y Jesús murió en el día de Pascua y nos enseñó una nueva vida. Por eso la Pascua es la sombra de Jesús. Si buscamos San Marcos 14:1. (14:1) 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El día de reposo, antes del día de reposo ya estaban preparando para matarlo. Y en capítulo 15, versículo 25, aquí dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Hasta dice la hora. Jesús murió durante la Pascua. Esto, si lo cambiamos a la hora que usamos hoy en día, es 9 de la mañana. Aquí dice 3 a las 3 horas. Aquí tenemos que añadir 6 horas más y así podemos saber la hora que usamos hoy en día en nuestro tiempo, que indica a 9 de la mañana. Aquí también dice la hora novena. Esto en nuestra hora es 3 de la tarde. O sea, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y Él murió en la cruz a las 3 de la tarde. Pero sorprendentemente, las fiestas que hacen los israelitas, cuando ellos celebran la Pascua, si hoy encuentran a un amigo judío y le pregunta a qué hora matan los corderos cuando hacen la fiesta de la Pascua, ellos lo matan a las 3 de la tarde, tal como la hora cuando Jesús murió. Por eso la Pascua es el día que Jesús se sacrificó a sí mismo. Y por medio de la Pascua, Dios quería que conmemoremos esto. Si regresamos a Éxodos capítulo 12,
Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. La sangre del cordero lo pintaron en cada lado de la puerta y después comían del cordero, pero la Biblia les pidió que no rompan los huesos. En Números 9:12 leamos juntos. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Aquí durante la Pascua el cordero no podía ser quebrado. Y sorprendentemente, cuando Jesús estaba crucificado, habían dos criminales que estaban crucificados al lado de ellos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero en ese tiempo, ellos dos le quebraron sus huesos menos Jesús. A Jesús no le tocaron. En Salmos 34:20 leamos todos. Él guardará, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dios dijo que Él guardó los huesos de Jesús para que no sean quebrantados. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, Él murió sin que ninguno de sus huesos sean quebrantados. También si vemos en San Juan, San Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los dos otros criminales quebraron las piernas, pero a Jesús no. ¿Pero por qué quebraron las piernas si iban a morir de todas maneras? Porque primero, por ejemplo, Jesús murió a las 3 de la tarde, pero a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo, y los judíos en el día de reposo no podían hacer nada. Por eso ellos quebraron las piernas de otros criminales para que mueran más rápido antes del día del reposo. Deuteronomio 21:23.
Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La fecha que usaban los israelitas en esta época era diferente. Nuestro día comienza después de medianoche. Pero aquí ellos comenzaban sus días a las 6 de la tarde en un sábado. Por eso si pasaba ese tiempo y ya era el día de reposo, los judíos no eran permitidos para hacer nada y no podían tener a hombres crucificados tampoco. Por eso a Pilato le pidieron que hay que quebrar las piernas de los que están crucificados para que mueran rápido, porque no es permitido que estén crucificados durante el día de reposo. En San Juan 19:31. San Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Por eso los dos fueron quebrantados, pero a Jesús no, porque él ya había muerto. Si hubieran quebrantado los huesos de Jesús, las profecías de la Biblia hubieran sido mentiras, pero fueron cumplidos porque no quebrantaron sus piernas. Solo a Jesús no le quebrantaron los huesos. Por eso recordemos que Jesús murió en la Pascua y sus huesos fueron guardados por Dios. Esto es lo que representa la Pascua. Dios dijo, los pasaré cuando vea el sangre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Por la sangre de Jesús pudimos evitar la muerte. Por eso tenemos que acordar que cada parte de la Pascua tiene que ver con Jesús. Los pecadores, sus huesos fueron quebrantados, pero a Jesús no, porque Él no tiene pecado.
Y la Biblia dice que quebranten las piernas de los pecadores. También veamos Números. Números 24:8. Leamos juntos. Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Él dijo que desmenuzará los huesos de las naciones enemigas. O sea, los que son enemigos de Dios, Él dijo que desmenuzará sus huesos. Los huesos de los pecadores serán quebrantados. También si vemos Deuteronomio 33:11. Deuteronomio 33:11. Deuteronomio 33:11. Leamos juntos. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. En Salmos 15, en Salmos 10:15. En Salmos 10:15. Salmos 10:15, leamos juntos. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Si vemos en la Biblia, las personas que sus huesos son quebrantados son los que siempre rechazan a Dios y son sus enemigos. Pero los huesos de los justos, Dios siempre los guarda. En Génesis aparece alguien que sus huesos fueron quebrantados. En Génesis, ¿saben quién es? Fue Jacob. Los huesos de Jacob fueron quebrantados. En nuestro cuerpo, los huesos son los que nos mantienen equilibrados. Pero Jacob era un hombre que estaba lleno de su propia sabiduría. Por sus propios pensamientos y propios planes, él se robó la primogenitura de su hermano y él siempre usaba su propia sabiduría para tener éxito. Por eso Dios quebrantó sus huesos y hasta cambió su nombre de Jacob
a Israel. El nombre Israel significa el hombre quien pudo ganar. Nosotros también aún tenemos huesos que necesitan ser quebrantados. Nuestra propia sabiduría o conocimiento o plan que tenemos que nos aleja de Dios, esos son los que tenemos que quebrantar. A Moisés también Dios quebrantó. Moisés recibió todos los conocimientos de Egipto por 40 años. Y Moisés pensó que él era el que ayudaba a los israelíes para que se escapen. Pero cuando Dios quebrantó, Moisés se dio cuenta de que siempre era Dios, no su propio poder. Pedro también, él fue quebrantado. Pedro dijo, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Yo siempre estaré con Dios Jesús. Pero ese mismo día, cuando él dijo eso, él se escapó. Y ahí se quebrantó y se dio cuenta de que él no puede hacer nada. Por eso nosotros también puede ser que tengamos muchos pensamientos o planes que a veces nos ponemos orgullosos, pero estos tienen que ser quebrantados antes de que Dios los quebrante. En Isaías 58, 11, leamos juntos. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dice, y dará vigor a tus huesos. A los que viven para Dios, a los que quebrantaron sus huesos que estaban hacia el mundo, entonces Dios dará vigor. ¿Se han quebrantado sus huesos? Cuando el hueso se quebranta, después se pone más fuerte. Cuando ustedes puedan quebrar sus propios huesos que están hacia Dios, que están contra Dios, entonces podrán ser más fuertes. Hay personas que les duele la espalda porque lo han quebrantado, pero de esa manera siempre estarán débiles y no podrán caminar bien. Pero los huesos que siempre están hacia Dios, siempre se pondrán más fuertes. Cuando nos envejecemos, comemos muchas vitaminas para ser más saludables. Y la Biblia también es como una nutrición para que nosotros nos pongamos más fuertes.
Si vemos Proverbios 16, versículo 24. Proverbios 16, 24. 잠깐만 16편 24절 같이 한번 읽겠습니다. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양식이 Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. 하나님 향보 위에는 선한 이가 없느니라. 마가복음에 나와 있죠. 선한 말이 누굽니까? En San Marcos 선한 말이 선한 말이 누구 말일까요? dice que 말씀을 el único justo es Dios. 뭐예요? 비타민 섭취하는 Los que se alimentan de la palabra, 하나님 뼈에 양식이 흔들리지 않습니다. ellos no 확실하게 버틸 수 있는 nunca se mueven. 선한 말들. 유일하게 선한 분은 하나님 아버지. Y el único justo es 그래서 Dios. 우리가 매일 성경을 읽는 Por eso nosotros leemos todos los 거예요. días, 영양소, 비타민 챙겨 드시는 분 있죠? porque necesitamos las nutriciones. Yo también 튼튼하게 살아가고 있잖아요. 먹으면 계속 como vitaminas y pastillas para ser más saludable. Pero parece que no nada cambia. 비타민 먹어주고 Pero al pasar de tiempo 신경이 entenderemos que sí ayuda. 성경도 마찬가지예요. 성경 그냥 뭐가 달라져? La Biblia también podemos decir, 뼈에 si no lo leo por un día no pasará nada, pero poco a poco 매일 성경 se pondrán más débiles. 진짜로 효과가 있거든요. Por eso vemos la Biblia todos los días, porque sí tiene beneficios. 17장 22절 Proverbios 17, 22. 17장 22절 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos. 마음의 즐거움 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. 마음의 즐거움은 Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Cómo nuestro corazón puede ser alegres? 예레미야 15장 16절 Lo dice en Jeremías. Jeremías 15, 16. 마음의 즐거움은 양약입니다. 마음의 즐거움. 그 마음의 즐거움을 어떻게 얻을 수 있는지 ¿Cómo podemos tener alegría en nuestro corazón? 19절 Jeremías 15, 16 dice, 예레미야 15장 16절 같이 한번 읽겠습니다. fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 주의 말씀이 내 마음의 즐거움이고 마음의 Es porque dice, 무슨 말씀 안 읽는 사람이 가지는 dice que la alegría viene 너 por la palabra que leemos de Dios, porque cuando no nos alimentamos de esto, nuestro corazón se llena de preocupaciones. Dependiendo de si se acercan a la palabra cada día, su corazón se llenará más de preocupaciones o más de gozo. Claro que podemos preocuparnos por varias cosas, pero cuando leemos la Biblia podemos saber a dónde concentrarnos y nos dice la Biblia que no nos preocupemos.
Por eso los que recientemente han sido salvos necesitan acercarse a la palabra, a la Biblia. Los que no leen la Biblia siempre están viviendo con temor, con preocupación, con tristeza. Eso es porque la palabra de Dios no está en sus corazones. Sus huesos se están secando, se están poniendo débiles. Por eso todos los días tienen que leer la Biblia, porque así pueden recuperar su alegría y su poder, y así pueden estar más fuertes. Por eso la Pascua, primero recordemos que representa la sangre de Jesús, la muerte. Y también recordemos que los huesos de Jesús no fueron quebrantados. ¿Jesús tiene pecado o no? Él no tiene pecado, Él es justo, perfecto. Por eso Dios guardó sus huesos. Y a nosotros también, si nosotros siempre vivimos para Dios y siempre hacemos las cosas que hacen los justos, Dios nunca nos quebrantará y nunca seremos quebrantados en el mundo. Pero los que siempre rechazan y no se acercan a Dios serán quebrantados de todas maneras. Por eso recuerden que la Pascua representa la muerte de Jesús. Y segundo, después viene fiesta de los panes sin levadura. Vayamos a Jeremías 23:6. No Jeremías, sino Levítico. Yo creo que ya estoy poniéndome viejo y olvidando. Leamos. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. La Pascua es un viernes y la fiesta del pan sin levadura comienza desde las 6 de la tarde de un viernes. Entonces tenemos que saber que el día de reposo lo hacen. No, la fiesta de pan de levadura lo hacen por séptimo días. Si les gustan comer pan, pero pan sin levadura no sabe a nada. No sabe bien, pero ellos lo comen por 7 días, todos los días. Y ellos comen pan sin levadura. Y también en este día deshacen de todas las levaduras que encuentren en sus casas. Y los entierran bajo la tierra. Nosotros también, como fuimos salvos,
tal como dice la Pascua, ahora comienza la lucha entre las levaduras. 성경에 여러 가지 누룩들에 대한 설명들이 있습니다. En la Biblia aparecen varias explicaciones sobre las levaduras. 좀 알아보고 한번 배워보겠습니다. Primero veamos San Marcos, 8장입니다. San Marcos 8. 마복음 8장. 세 종류의 누룩이 나옵니다. Aparecen tres tipos de levaduras. 마가복음 8장 15절. 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 여기 바리새인들의 누룩이 있고 또 헤롯의 누룩이 있습니다. Aquí aparece levadura de los fariseos y levadura de los Herodes. 있습니다. 16절. 먼저 세 종류의 누룩이 무엇인지 먼저 살펴보겠습니다. 16장 6절입니다. Entonces veamos San Mateo 16:6. 마태복음 16장 6절 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 Y 이르시되 Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí también aparecen los fariseos. 헤롯의 누룩, 그다음에 사두개인의 누룩, 바리새인의 다시 헤롯의 누룩, 사두개인들의 누룩, 바리새인들의 누룩. 그럼 헤롯이 누군지, Entonces, ¿quién es Herod? 사두개인들이 누군지, 바리새인들이 누군지를 알면 그 사람처럼 살지 Y los fariseos. Si conocemos a estas personas, 누룩은 어떻게 돼요? 전파가 돼요. 전파. podemos saber 첫 번째 헤롯이 누구냐면 primero quién era Herod. 예수님 당시 태어났을 때 헤롯이한테 그 아들이에요. 헤롯 안티파스. 그 사람은 세례 요한이십니다. 뭐예요? 사랑의 Herod no tenía ningún interés a Dios. 세상의 욕망을 쫓아 Solamente seguía los deseos carnales del mundo. 여우 같다라고 말하고 있습니다. 세상 죽음이 Por eso la Biblia lo llamaba como un zorro. 하나님도 믿지도 않고 Él es el primer levadura, o sea, él no creía en Dios, no creía en la Biblia, 세상 마음대로 삽니다. y solo vivía en este mundo como quería. 헤롯의 누룩에 오염된 Estas son las personas que tienen relación con las 사두개인들의 levaduras de Herodes. 사두개인은 하나님을 믿을까요 안 믿을까요? 믿어요. 헤롯과는 Y después 헤롯은 하나님 안 믿어요. los, 사두개인은 하나님 믿어요 안 믿어요? 철저하게 믿습니다. los sas- 뭘 안 믿을까요? 죽음 이후의 세상. también aparecen otro grupo de personas que no creen en la resurrección, solamente en la muerte. 하나님의 도움을 받아서 살아야 된다. 그것만 Ellos solo creen que durante sus vidas aquí, en este mundo, es todo y no hay resurrección. Eso es lo que creen los saduceos. En Hechos 23:8 Hechos 23:8 Leamos juntos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. 이게 바리새인과 사두개인의 차이입니다.
Esta es la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Los dos creen en el mismo Dios, pero los saduceos dicen que no hay la vida después de la muerte. Ellos creen en Dios con mucha pasión, pero no piensan en lo que viene después de la muerte. O sea, ellos creen en Dios, pero se enfocan en el presente. Estos son los saduceos. Pero los fariseos, ellos creen en Dios y también creen en la vida eterna. Los Herodes no creen en Dios, y claro que como no creen en Dios, tampoco creerán en el mundo que llega después de la muerte. Y los saduceos creen en Dios, pero no creen en lo que viene después de la muerte y solamente se enfocan en cómo puedo hacer bien para Dios durante mi vida presente. Pero los fariseos creen en Dios en el presente y también al Dios que encontraremos después de la muerte. Pero los fariseos, aunque creían en la vida eterna, había algo que hacían mal. Por eso ellos también fueron considerados como levadura. En San Marcos 7, San Marcos 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Leamos versículo 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los fariseos creían en Dios, también a Jesús, pero a ellos les interesaba más la sabiduría de los hombres y la tradición de los hombres. A ellos, en vez de la palabra, les interesaba más lo que viene de tradición. O sea, ellos no sabían el significado profundo de la Biblia. Por ejemplo, a veces me pregunto por qué su iglesia no tiene tiempo de ofrenda y tiempo de alabanza, porque la Biblia no lo dice. Seguir lo que dice la Biblia es lo más seguro. Lo importante es que, digamos, algunas iglesias hacen las tradiciones como leer hoja de oración todos los días, cosas así, pero esto solo es una tradición, y así eran los fariseos. Por eso, en los ojos de Dios,
habían tres tipos de personas. 잘못된 길로 Habían las personas 거예요. 첫 번째, 헤로셈. 그래서 우리가 que eran 복음서에 como fariseos, 헤롯 대왕과 관련된 사건들이 나와요. 그럼 딱 이해하면 돼요. 아이고 목사님 그때 말씀처럼 뭐예요? 진짜 세상 마음대로 사는 y 거예요. si ven 그래서 예수님이 versículos así, 그리고 사두개인들이 pueden dividir los tipos de las personas. 세상에서 복 받기를 원하기 때문에 부자들이 많아요. Digamos, los saduceos, como solamente se enfocan en el presente, había muchos políticos y ricos. 당시의 국회의원들의 대부분의 삶이 Casi la mayoría de los políticos en este tiempo eran saduceos. 그리고 바리새인들은 뭐예요? 진짜 종교가들 중에 바리새인들이 많았는데 Y los fariseos, 그걸 열심히 믿는다고 생각합니다. había muchos de ellos, 끝도 모르고 pero ellos no conocían 그 바리새인들 그 무릇들을 보시면 우리도 마찬가지. 자, 또 고린도전서 5장 보겠습니다. También si vemos Primero de Corintios 5, 6절에서 8절입니다. Primero de Corintios 5, 6 a 8. 고린도전서 5장 6절에서 8절입니다. Primero de Corintios 5, 6 a 8. 6절에서 8절. 자, 6절부터 천천히 읽겠습니다. Leamos despacio. 너희에게 말하는 것이 No es buena 오직 적은 vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 7절에 보면 우리가 어떤 상태인지 말하고 있어요. 구원받은 사람은 어떤 사람이에요? 누구? 없는 자. 죄사함 받았기 때문에. Versículo 7 dice, representa que levadura es como pecado. 특히 유월절과 그리스도의 희생으로 이제 뭐가 됐어요? Nosotros por la sangre de Cristo 무릎을 꿇으면 ya no tenemos levadura. 진짜 구원받았다는 거죠. Si así ya fuimos salvos, 그런 무릎들 어떤 ya 무릎으로? tratamos de no pecar. 사두개인의 무릎, 바리새인 무릎. 그리고 8절에 보면 여기 어떤 무릎이 있어요? 묵은 무릎, 오래된 무릎. 뭐예요? 죄사함 오래됐잖아요. Y también aparece vieja levadura 두 번째, 괴악하고 악독한 무릎. y levadura de malicia y de maldad. 잘못된 Esta es la levadura de las falsas enseñanzas. 가짜 복음 나오잖아요. En la Biblia aparecen muchos evangelios falsos 이거를 뭐 하는 거예요? 6월절 그날부터 버리기 시작하는 거예요. y esto 구원받은 lo tienen que comenzar a votar desde el día de la Pascua, o sea, desde el día de la salvación. 6월절이나 무교절이나 무교절이 며칠간 된다고요? 3일. Y por 7 años, 7 días hacen esto. 예수님의 죽음과 부활상. 성경에 보면은 죽음을 뭐라고 표현하고 Por 있어요? eso en la Biblia, 죽은 사람들 뭐 한다고 표현해요? a los que creían a Jesús pero murieron, 아침에 오면 우리가 어떻게 돼요? 다시 부활하잖아요. 살아나요. 그 사이에 우리의 삶이 있어요. 또 다시 죽었다가 살아나고 다시 살고. 이해가시죠? 주님 오시는 다시 오시는 그날까지 남탈절까지 hasta la segunda venida de Jesús, nuestra vida siempre, 무교절을 지켜야 돼요. siempre 진짜 다 묻어버려야 돼요. 저 caeremos y levantaremos. 말씀 보고 마치겠습니다. 12장 Por último, veamos 15절입니다. Éxodo 12, 15. 12장 15절입니다. 출애굽기 12장 15절입니다.
Éxodo 12:15. 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 누룩 없는 떡을 먹을 뿐만이 아니라 그 첫날부터 누룩을 집에서 완전히 제거해야 됩니다. 그게 우리의 삶이에요. Tenemos que deshacernos de la levadura totalmente. 무교절을 지켜야 돼요. 오늘 여러 가지 쉽지 않은 용어들을 정리했어요. 여기 화면 한번 보시면 이것들은 우리가 앞으로 배울 거니까요. 오늘 무교절, 6월절, 무교절까지 배웠습니다. 그래서 개인들이 다 복음할 거예요. 그래서 무교절, 6월절, 무교절, 초복절 이게 1월 Entonces, si vemos en la pantalla, hemos aprendido sobre Pascua y fiesta de los panes sin levadura. 초복절부터 50일째 되는 날, 50일 이게 바로 성령 예수님 되시는 Y después, 때인데 fiesta de Pentecostés, 오순절날 성령이 왔습니다. se trata sobre el Espíritu Santo. 알죠? Y después, fiesta de las trompetas sobre su segunda venida. Y después, 7 años de tribulación y el milenio. 이거를 지금 정확히 외우지 않으면 항상 성경은 어려워요. Todo esto, si no lo aprendemos bien ahora, entonces cada vez que leen la Biblia estarán confundidos y no entenderán las historias sin saber estas fiestas. Entonces hoy también hemos aprendido un poco sobre levadura de Herodes, saduceos y fariseos. 그래서 이 사람은 죽음 위에 삶을 방심했구나. Y así podemos entender las doctrinas de ellos. 기도하고 마치겠습니다. Entonces, por la oración, acabemos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy, entre las 7 fiestas solemnes, aprendimos sobre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 기쁨과 즐거움 속에 살아갈 수 있는 Queremos vivir dentro de alegría por tu palabra y queremos que nuestros huesos sean más fuertes cada día. Y aunque fuimos salvos, aún tenemos muchas levaduras. Ayúdanos para poder deshacernos de esos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.